Sí. Esto no está montado, por si acaso. Hola, ¿toma el video? Hola, buenas tardes. Comenzamos la conferencia de prensa de Esteban Valencia. Pregunta Francisco Caneo, Radio Cooperativa. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cooperativa en vivo lo saluda. Un empate que lo deja ahí con un punto luego de esta igualdad. Parte en desventaja, luego hace 2 ingresos. ¿Cómo analiza lo que pasó este mediodía acá en San Carlos de Apoquindo y con qué sensación se queda luego de este clásico universitario? Bueno, a ver, era un partido muy parejo, sobre todo en el primer tiempo, con mucho orden de los dos equipos y de una u otra forma lo desequilibra Buenanote con una genialidad. Ahí obviamente se van en ventaja ellos en el primer tiempo y de una u otra forma nos obliga por una necesidad obvia a modificar lo que nosotros obviamente estábamos planteando el partido, además obviamente de tener cierta alternativa en el banco que seguramente nos iban a dar alguna variantes para poder revertir cualquier situación que se presentara en el juego y nos vimos la obligación obviamente de modificar el sistema. Obviamente quisimos darle mayor profundidad, quisimos darle mayor protagonismo también al equipo de mitad hacia arriba, obviamente buscando tratar primero de empatar y después querer ganar el partido, y en ese sentido creo que no ha resultado, porque obviamente pudimos empatar y pudimos obviamente llevar el partido a una zona donde nosotros obviamente queríamos y de una u otra forma, bueno, al final la igualdad marca un poco cómo se fue dando el trámite del partido y eso obviamente nos ha dado la posibilidad de rescatar un punto positivo. Obviamente todos sabían que queríamos ganar en este reducto, pero tenemos claro que al frente teníamos al puntero, teníamos un equipo que también venía con mucha confianza y afortunadamente yo creo que en algunos pasajes del partido lo pudimos superar, pudimos manejar nosotros el juego, que era lo que queríamos, pero sobre todo en el primer tiempo nos había faltado mayor profundidad y mayor protagonismo de mitad para arriba, así que eso lo pudimos modificar en el segundo tiempo. Gracias. Pregunta Sebastián Cáceres, Canal 13. ¿Qué tal? ¿Cree que en el primer tiempo fue quizás dar muchas ventajas dejar a Pinilla y Soteldo en la banca? ¿Y qué le pareció el desempeño de Tobar, que no cobró 2 penales claros para la U? No, bueno, tiene que ver un poco cómo veníamos funcionando y tener las alternativas que teníamos hoy día, obviamente, vuelvo a repetir, nos iban a dar alguna respuesta positiva para con el equipo. Y los muchachos que venían actuando creo que lo venían haciendo bastante bien y con sus características y más el espíritu que obviamente ellos venían trayendo. Nosotros quisimos obviamente mantener un poco la formación que había jugado el fin de semana pasado, entonces pero sí obviamente sabíamos, vuelvo a repetir, que teníamos esa alternativa, o sea, tener a Jefferson, tener a Mauricio, tener a Fabián también que entró, obviamente te da un abanico de opciones en cualquier situación que se vaya dando el partido. Hoy día obviamente, vuelvo a repetir, necesitamos modificar o nos vimos la obligación porque estábamos perdiendo y una cuestión obvia, no podíamos seguir manteniendo el mismo sistema y eso obviamente nos obligó a modificar y creo que nos dio resultado. Logramos tener un mayor protagonismo, creo que nos posicionamos más en campo rival de Católica y eso obviamente nos dio las opciones de poder empezar a generar llegadas y bueno, obviamente en una de esas apareció Mauricio, que afortunadamente pudo definir de muy buena forma. Y lo del árbitro, bueno, siempre he dicho, yo de una u otra forma son jugadas puntuales, son jugadas que obviamente te pueden marcar a veces un partido o no, pero bueno, ya está, yo siento que ellos tienen milésimas de segundo para decidir y en ese sentido creo que en lo general del partido creo que no ha influido positivamente para ninguno de los dos equipos, creo que no ha perjudicado a ninguno de los dos equipos tampoco, nosotros no nos sentimos así, muy por el contrario, creo que en general hizo un buen partido, así que nos quedamos con la sensación nuestra de que se hizo un buen partido y eso es lo que quiero resaltar más que nada con respecto al arbitraje. Nicolás Cunha, Radio ADN. ¿Qué tal? Siempre, yo creo que siempre uno se queda con ciertas sensaciones, después en el análisis a lo mejor en frío,
pero lo planteamos siempre desde un orden, desde lo que obviamente el equipo ha vuelto a construir, ha vuelto a confiar y de una u otra forma, obviamente cuando se te presentan situaciones negativas dentro del partido, de una u otra forma también creo que la respuesta que ha tenido el equipo para con esa situación negativa ha sido muy buena. Anímicamente creo que los jugadores van recuperando la confianza en sí mismos y en el equipo en general, y eso obviamente, vuelvo a repetir, nos dio la posibilidad de los segundos 45 minutos sobre todo poder plantear un partido distinto a lo que se estaba haciendo en el primero, y de ahí en más, vuelvo a repetir, posesionarnos en campo rival, tratar obviamente de generar más profundidad, tratar de generar más desequilibrio también con Jefferson, con Nico por las bandas y teniendo siempre como una referencia de área como Mauricio. Y después, vuelvo a repetir, defensivamente creo que el equipo no tuvo grandes problemas, creo que ha funcionado de muy buena forma y eso obviamente no hizo obviamente mantener siempre una estructura y un orden que no hizo que Católica, sobre todo a pesar de la ventaja, no generara grandes situaciones de riesgo en el segundo tiempo. Y bueno, los rendimientos individuales tienen que ver con el partido, se van alto y bajo, el rival también propone, el rival también quiere contrarrestar lo que nosotros vamos a tratar de intentar hacer dentro del campo, y ahí obviamente es donde uno va buscando después alternativas si es que no está resultando la situación en uno u otro equipo. Pregunta Andrés Aguilera, CDF. ¿Qué tal? ¿Te satisface cómo termina el equipo principalmente? Porque tu idea es hacer un 4-3-3. Sí. Podemos ver más a la U, ahora más con este sistema, y obviamente vas a tener otra semana más. Sí, creo que nos ha dado resultados, pero también tiene que ver un poco con la actitud y con las alternativas que teníamos. Yo siento que eso te da ese abanico de opciones de poder modificar. Vuelvo a repetir, estábamos perdiendo, obviamente que era algo que no queríamos. Yo siento que el primer tiempo era para irse 0-0, pero vuelvo a repetir, una gran genialidad, una nota desequilibró el partido en ese lapso. Y después siento que, vuelvo a repetir, tuvimos que adelantar la línea, tuvimos que modificar, tuvimos que obviamente incluir a jugadores que sabíamos que no iban a dar una característica distinta para con el equipo, y eso obviamente después se vio reflejado. Creo que el equipo empezó a llegar más, empezamos obviamente a proyectarnos también a través de Jan y en menor medida de Fran, pero de una u otra forma creo que empezamos a tener mayor volumen ofensivo, que era obviamente creo lo que necesitábamos para el momento en el cual obviamente había que revertir ese resultado negativo. Así que en ese sentido, digo yo, la respuesta de los jugadores te da esa posibilidad obviamente de poder empatar el partido, sabiendo que Católica también es un equipo sólido, es un equipo que cuesta hacerle goles, y de una u otra forma nosotros pudimos romper ese cerco que ellos plantearon también, y que ahí es donde está el mérito de los jugadores para poder hacerlo también. María José Orellana, Radio Bio Bio. ¿Qué tal? Buena. Un punto importante, me imagino, de visita aquí en San Carlos de a poquito, pero queda la sensación que la U podría haberlo ganado. Sí. ¿Que perdieron 2 puntos finalmente por cómo se dio este partido? Sí, no puede quedar esa sensación, pero bueno, vuelvo a repetir, pues Católica también se planteó de muy buena forma en su campo y trató seguramente de cortar nuestro circuito. Nosotros al modificar, vuelvo a repetir, creo que encontramos mayores variantes, mayores alternativas, mayor volumen ofensivo que obviamente necesita el equipo, porque creo que en el primer tiempo teníamos control del juego, pero no estábamos teniendo tanta profundidad, y obviamente los equipos lo necesitan para empezar a generar opciones, y eso obviamente no lo estábamos logrando. Y bueno, vuelvo a repetir, con la alternativa que nos dieron los cambios, obviamente nos dio esa chance de ser más incisivo, generar mayor volumen ofensivo, que vuelvo a repetir, el equipo lo necesitaba. Después el orden defensivo creo que se controló bien, defensivamente el equipo volvió a responder de muy buena forma, y eso obviamente también nos deja muy satisfechos para cómo están trabajando los muchachos. Claudio Díaz, Radio Agricultura. ¿Qué tal? Se entiende que en un primer tiempo tal vez si tuvieron control del balón, de todas maneras se carecieron de esa profundidad que sí pudieron lograr con los cambios en el segundo tiempo, donde sí. tuvieron más peso en ofensiva. Sí. Es bueno, vuelvo a resaltar, o sea, la necesidad nos obligó a modificar tanto nombres como sistema, y de una otra forma, bueno, esas son unos... no digo que apuesta, pero busca variantes para con los partidos en general, y siento que hoy día afortunadamente las respuestas fueron positivas de los jugadores.
logramos seguir teniendo cierto control del partido, del juego, pero también además le agregamos mayor profundidad, fueron mayores los desequilibrios también, sobre todo a través de Jefferson, que no vamos a desconocer su característica, y eso obviamente fue lo que le pedimos, y Mauricio obviamente nos dio una referencia de área también importante para poder generar cierto riesgo, sobre todo en lo que era el centro del campo, en fase ofensiva. Así que vuelvo a repetir, nos ha resultado un poco el cambio, nos ha dado resultados, y obviamente creo que de una otra forma nos llevamos un resultado que es positivo. Todos claro que queríamos ganar para cortar la distancia con Católica, pero siento que de una otra forma el resultado ha sido positivo y ha sido un poco reflejo de lo que fue el partido en sí durante todos los 90 minutos. Última pregunta, Marcelo Suárez, Radio Portales. Estamos por acá, en vivo para Estadio Portales. ¿Qué tal? Con la llegada suya y de Julio Enríquez, se cambió finalmente el formato de trabajo a un 4-4-2 clásico de Universidad de Chile, de la época en que usted jugaba, con un Rafael Vaz que cada día está agarrando mejor el ritmo físico, tanto también en la defensa. Esta seguridad, ¿cómo se las transmites tú a los jugadores de cara ya a este partido que ya pasó, pero más que nada de cara a lo que se va a jugar en Copa Libertadores para el paso a la Copa Sudamericana? Sí, bueno, todo sabido que el equipo obviamente venía de que le venían convirtiendo muchos goles, y nuestra premisa desde que llegamos obviamente es querido darle un orden, sobre todo desde lo defensivo. Yo creo que la U nunca va a dejar de proponer, nunca nosotros vamos a renunciar a querer ser protagonistas, pero de una u otra forma había que darle un orden defensivo sobre todo, pero tiene que ver con el equipo, no que obviamente a veces tenga que ver incluso con el sistema, sino que con el equipo en general, de que obviamente se ordenaran ciertas situaciones que obviamente no iban a permitir en la mayoría o lo que uno busca, que el arco siempre esté en cero de nuestro lado, y después obviamente, vuelvo a repetir, no querer nunca renunciar a lo que es la U, a lo que es su esencia, que es siempre tratar de salir a protagonizar cada uno de los partidos. Y en esa misma situación creo que el equipo ha ido recuperando las confianzas a través de esa solidez defensiva. Creo que ha logrado ir soltándose futbolísticamente hablando, y vuelvo a repetir, es el volumen ofensivo que también que te va dando la característica de cada uno de los jugadores, obviamente te va dando chance también de lograr ese protagonismo que todo equipo tiene y que nosotros queremos que tenga, vuelvo a repetir, sin renunciar nunca a eso. Y los rendimientos individuales, bueno, tiene que ver un poco con la continuidad que van teniendo. Yo siento que los jugadores se van ganando un lugar a través de su rendimiento, van teniendo obviamente continuidad, van teniendo ritmo partido, y uno obviamente lo único que espera es que uno encuentre esa respuesta, y en ese sentido creo que estamos todos muy satisfechos, pero nunca nos cerramos nada, porque de una otra forma vamos recuperando gente, vamos teniendo mayores variantes dentro de lo que es el plantel, y de una otra forma, en la medida que el equipo vaya haciéndose sólido desde atrás hacia adelante, seguramente después las alternativas que tengamos en ofensiva nos van a dar ese volumen ofensivo que, vuelvo a repetir, siempre tiene que tener un equipo como la U. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Estamos, muchachos? Muchas gracias. Muy bien, gracias.